Estimados amigos, familiares y hermanos en Cristo, les habla el pastor César Madalengoitia en el poderoso nombre de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, deseando que la paz y la misericordia de nuestro todopoderoso Dios sean en todos y en cada uno de ustedes. El día de hoy, domingo 2 de agosto, estamos presentando esta palabra muy especial, considero yo, que le va a ayudar mucho. El título del tema es Aprovechando bien el tiempo. Y considero que usted debe poner en la mayor de su atención para poder no solamente simplemente escuchar esta palabra, sino aplicarla a su vida. Y si usted lo puede transmitir a un familiar, a un amigo, pienso que será mucho mejor. Entonces, antes de proseguir, tengamos un momento de oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, poderoso Dios. Toda honra y toda gloria a ti, poderoso Dios. Señor, te ruego por cada uno de nuestros hermanos, familiares y hermanos en Cristo, amigos que están frente a esta pantalla. Señor Dios Todopoderoso, guíanos y dirígenos. Que tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, en esta hora, Dios mío, me dirija bajo un espíritu de sabiduría y de revelación. Padre amado, te damos muchas gracias, creyendo y confiando que ha de ser así. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le decía, y antes, permítame decirle algo. Necesito en esta hora que usted tenga hambre de oír palabra de Dios. Porque de lo contrario, simple y llanamente, habrá perdido su tiempo. Y el título de la prédica precisamente es Aprovechando bien el tiempo. Entonces, usted requiere dejar a un lado cualquier problema, cualquier situación. Todo ser humano, habitante de esta tierra, debe aprender a aprovechar bien, lo mejor, su tiempo. Recuerde que el tiempo tiene 3 estados: pasado, presente y futuro. Considero yo que el mejor de los estados no solo es el presente, sino el futuro. El pasado, pasado está. Si usted va a echar una mirada al pasado, ¿qué debe hacer para corregir, enmendar algo que se pueda corregir y se pueda enmendar? De lo contrario, no se dé el lujo de aniquilarse emocional o psíquicamente. Deje el pasado en manos de Dios. Procure en el presente decidir por su futuro. Entonces, en este momento, tenemos lamentablemente pocas personas, relativamente hablando, que han aprendido a aprovechar bien el tiempo. En primer lugar, hablar de aprovechar el tiempo se convierte en un tema muy cómodo y fácil debido a la diversidad de conceptos que existen en la mente humana con respecto al uso de la frase en mención. Permítame citar algunos ejemplos de personas que aprovechan el tiempo o desaprovechan el tiempo. El borracho, por ejemplo, utiliza su tiempo para ingerir con avidez increíblemente botella tras botella de licor. El adúltero y el fornicario usa su tiempo disponible para satisfacer sus instintos y placeres sexuales insaciables. El ladrón hace uso de su tiempo para lanzarse tras su víctima y así obtener un jugoso
botín. El joven, por regla general, utiliza su tiempo para andar en los placeres juveniles, bailes, drogas, licor o sociedad y tantas otras cosas que no le llevan a nada bueno. El estudiante, aquel buen estudiante, aprovecha su tiempo para dedicarse con afán al estudio y así lograr ver coronada una carrera profesional. De pronto, o por ejemplo, el médico aprovecha su tiempo para cuidar de la salud de sus pacientes, para desarrollarse cada vez más en su profesión. ¿Cómo es que se puede notar y poder inmediatamente identificar que algunas personas, a diferencia de otras, o aprovechan el tiempo o desperdician el tiempo? En esa pequeña lista que hemos hecho de muchas otras actividades, ya sea negativas o positivas, uno se puede dar cuenta si determinada persona está o aprovechando el tiempo o simplemente desperdiciándolo. Hablar de aprovechar bien el tiempo, porque recuerde que lo que dije anteriormente es aprovechando el tiempo. Ahora yo te digo, aprovechar bien el tiempo tiene que ver con algo más. Y es que en la mente humana está la clave. Como usted piense, así será su forma de vivir. Lo que para unos es bueno, para otros, sin embargo, es malo. Y lo que para unos es malo, para otros es bueno. Por ejemplo, para algunos el chisme es bueno y por eso invierten parte de su tiempo en ello. Sin embargo, para otros es malo y por eso reprueban a todos aquellos que lo practican. Para ciertas personas el baile es bueno, dicen ellos, es un relax y por ello lo practican. Sin embargo, para otros es malo y por ello reprueban todos aquellos que participan de esas actividades. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para estar seguros de que lo que hacemos nos lleva a aprovechar bien el tiempo? No debemos de olvidar de que existen muchas personas que se atreven a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, de acuerdo a lo que dice Isaías el capítulo 5 versículo 20. Por ello es necesario estar plenamente convencido con evidencias claras e irrefutables para considerar bien este asunto y con el firme propósito de que no entre en juego el razonamiento humano, iremos a la única fuente imparcial que existe. La fuente divina es las Sagradas Escrituras. Primer concepto. Jesucristo aprovechó al máximo su tiempo. Recuerde que solamente 3 años y medio aproximadamente duró su ministerio. Diríamos que en lo mejor, escuche bien, diríamos que en lo mejor de su vida tuvo que volver al Padre. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo estaba consciente de la brevedad de vida acá en la tierra para Él. Juan 7:33 dice de esta manera: entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿A quién? Al Padre. Por esta razón Jesús les declaraba a sus discípulos lo que Él debía hacer en el poco tiempo que disponía. Juan 13:33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis. Jesús, escuche bien, Jesús estaba tan dedicado en su propósito que no iba a permitir que nada ni nadie interpusiera en ese cumplimiento
de su propósito para el cual vino a esta tierra. Lucas 13:33 dice, sin embargo es necesario, Jesucristo hablando, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En Mateo 16:21-23 dice de esta manera, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por esta razón siempre vemos a Jesús haciendo la entera voluntad de su Padre. Jesús no utilizó su corto tiempo para ir a centros de bailes, no anduvo en bares tomando licor o en otros eventos. Al contrario, nuestro Maestro y Señor Jesucristo aprovechó bien su tiempo. Entonces, podemos hacer una pregunta. ¿Podrías imitar a Jesús? ¿Eres capaz de poder imitar a Jesucristo? Segundo concepto, el tiempo es corto y hay que aprovecharlo al máximo. El tiempo disponible que tú y yo tenemos en esta vida es corta y pasajera. Así sean 100 o 120 años. Todavía es demasiado corto porque la eternidad es inmensa. Son miles de años y millones de años. Entonces escuchen. El tiempo disponible en esta vida es corta. Nuestra vida terrenal es como neblina pasajera, dice el apóstol Santiago en el versículo 14 del capítulo 4. Los días pasan veloces. Eso está en el Salmo 102, versículo 11. En el Salmo 39, versículos 4 al 6. Incluso está en el libro de Job, capítulo 14, versículos 1 y 5. Además, se vive con la incertidumbre de la muerte día tras día. Y más aún ahora, en este tiempo en el cual en todo lugar hay personas muriendo por causa de este virus, bacteria. Solo nuestro Padre Celestial sabe en realidad qué es lo que está afectando a mucha gente, es decir, a millones. Hebreos 9:27 dice de esta manera, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa esta escritura? Que acá en vida las personas deciden o ir al infierno o ir al cielo. Tú tienes la decisión, tú tienes la oportunidad de decidir por Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Te pregunto ahora, ¿no crees tú que entonces es mucho más conveniente que aprendas a aprovechar el tiempo? Veamos cómo dice el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice, mirad, llamando la atención, mirad, pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amigo, familiar, hermano en Cristo, ¿estás aprovechando bien el tiempo? La respuesta la tienes tú. Tercer concepto. ¿Qué debemos hacer para aprovechar bien este tiempo tan corto que tenemos en este planeta, en esta tierra? Porque puede vivir 80, puede vivir 90, 100, 110, 120 años. Solo Dios sabe
el tiempo de tu vida. Vamos a ver qué dice Pedro el apóstol en su primera epístola, el capítulo 3, versículos 10 y 12. Dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen en vano. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Lamentablemente no siempre ocurre así. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando bien ese precioso bien que Dios nos ha dejado a nosotros. Veamos este texto, algo bien interesante. Dice así: el que quiere ver días buenos, hace cosas buenas. Es decir, aprovecha bien su tiempo. Lógicamente, el que no quiere ver días buenos, desaprovecha o desperdicia su tiempo. Realmente, la conclusión es que hace falta sabiduría para conducirnos y utilizar, manejar lo mejor posible el tiempo de la vida que Dios nos da. Volviendo a considerar Efesios 5, 15 al 17, nos importaría ver el versículo 17. Dice así: por tanto, no seáis insensatos o necios, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Colosenses 4:5 dice de esta manera, escuche bien: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En estos textos el apóstol Pablo nos enseña tres cosas importantes, las cuales nos llevan a utilizar adecuadamente el tiempo que Dios nos da. Escucha esta pequeña reflexión. El rico y el pobre tienen la misma cantidad de tiempo, 24 horas al día. La pregunta es: ¿en qué estás utilizando ese tiempo? Posiblemente 8 horas para dormir, 8 para trabajar y 8 para las diferentes áreas de tu vida. Pero tienes que aprender a utilizar lo mejor este tiempo. Primera consideración es la necesidad de ser sabios para usar y aprovechar bien nuestro tiempo. En una oportunidad predicando, dije a la iglesia: tú no tienes muchos problemas. Tu único problema es falta de sabiduría. Vuelvo y repito: nosotros no tenemos muchos problemas. El gran problema es que nos falta muchas veces sabiduría. Y sabiduría no es lo mismo que conocimiento, menos que inteligencia. En un momento dado, en otra prédica hablaremos de conocimiento, inteligencia y sabiduría. Segunda reflexión: la sabiduría nos lleva lógicamente al buen uso y buen provecho de nuestro corto tiempo, ya que razonamos y consideramos lo que realmente nos beneficia o nos perjudica. Tercera consideración al respecto. La conclusión a la que llegamos es que para aprovechar bien nuestro tiempo, nos es necesario ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y ese es otro tema a predicar. Voluntad de Dios es el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Colosenses, el capítulo 1, versículo 10 en adelante dice: para que andéis como es digno del Señor, escucha ahora, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice más: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Te pregunto, ¿estás en esa dirección?
ya hiciste de Jesucristo el Señor de tu vida, no te muevas, todavía hay más. Algo pequeño ya. Analicemos 3 cosas básicas. Punto número 1 aquí. Agradándole en todo, dice. Recuerda que eso fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo procuró agradar en todo momento al Padre. Personalmente, a mis hijos, especialmente James y Johanna, les digo así. A veces me dicen, ¿puedo hacer esto, papá? Y yo les digo, puedes, pero hay 2 condiciones. ¿Estarás ofendiendo a Dios? ¿Estarás ofendiendo a tus padres? ¿Estarás agradando a Dios? ¿Estarás agradando a tus padres? Si lo que vas a hacer, lo que tienes pensado realizar, no ofende a Dios y no a tus padres, pues adelante, siga haciendo lo que piensa hacer. Segunda consideración, dice así, llevando fruto en toda buena obra. Si a alguien se le puede decir que aprovecha bien el tiempo, ¿dónde se va a demostrar? En su fruto. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Tercera consideración, creciendo en el conocimiento de Dios. Si alguien quiere aprovechar bien el tiempo, es imperativo crecer en el conocimiento divino y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No se olvide que aprovechar bien el tiempo equivale a hacer siempre la voluntad de Dios. Mira lo que dice Efesios 4:1. Dice así el apóstol Pablo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con el cual fuisteis llamados. Segunda de Tesalonicenses, versículo 14 del capítulo 2. Dice así, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dependerá de su obediencia, de nuestra obediencia hacia el evangelio que se está presentando siempre, en el cual damos las buenas nuevas de salvación. Entonces, finalmente ya, estimado amigo, familiar, amigo, hermano en Cristo, mi pregunta de esta hora es, ¿estás aprovechando el tiempo o estás desperdiciando el tiempo? No olvides que nuestro Maestro y Señor Jesucristo en esos escasos 3 años y medio aprovechó todo el tiempo que el Padre le dio, buscando agradar la voluntad de su Padre. Nuestra vida es corta, mi amado. Nuestra vida es corta, estimado amigo, familiar y hermano. Es demasiada corta nuestra vida. Por ello, yo te insto a que aproveches lo mejor posible el tiempo que Dios te da de vida en este planeta. Y dejes de andar en los deleites del mundo y los placeres. Y por el contrario, busca agradar a Dios. Muchos piensan que lo aprovechan, pero lamentablemente están muy equivocados. Hay gente de pronto que trabaja, perdónenme la palabra, como burrito de carga, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y llega el sábado y entonces dice, hoy me voy a divertir con mis amigos. 2, 3, 6, 8 cajas de cerveza. El día domingo, la esposa pide para el diario y que recibe una trompada. ¿Será justo eso? Mis amados hermanos, aprovechemos el tiempo al máximo, porque la vida es corta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta hora.
Acabamos de entender, de comprender que el tiempo que nos das, así sean 120 años, sigue siendo corta, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a saber redimir el tiempo, a saber usar el tiempo. Y como tú lo dices en tu palabra, no solamente para servirte, alabarte, adorarte, sino poder disfrutar con nuestra familia, disfrutar con nuestros hijos, Señor. Padre, espero hallar favor y gracia siempre de ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, de una manera muy especial, oro por cada uno de mis hermanos. Y cuando digo cada uno de mis hermanos, me refiero a la familia Madalengoitia. Oro por mi hermano Santiago Roger, cuida y guarda de él. Oro por mi hermana Julia Emperatriz, cuídala y guárdala, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego por mi hermano Pablo Hugo, guárdalo en este momento difícil que está pasando. Padre, tú lo sabes. Te ruego por mi hermano Abel Josué. Señor, mis hermanos, ten misericordia de ellos, Padre. Te ruego, Padre Celestial, así como ruego por mis hijos, Señor, que los cuides, que los guardes y que los protejas. Padre Celestial, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, allí habrá alguna persona, Señor, que de pronto anhela y desea recibir a Cristo en su corazón. Realiza una oración muy sencilla. Dile: amado Dios, reconozco mis pecados. Sé que mi vida no te agrada, pero en esta hora lo confieso delante de ti y te recibo como el Señor y el único Salvador de mi vida, oh Señor Jesucristo. Amén. Y eso será. Si oraste así, eres bienvenido a la familia celestial. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo muy pronto. Y como siempre les digo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.